a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo integral. Abajo te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de cálculo integral. En este video vamos a hacer la demostración por el método de rebanados que el volumen de un cono circular recto es pi r a la 2 por h sobre 3. Nosotros siempre hemos trabajado en geometría que ese es el volumen del cono sin una demostración matemática. Hoy vamos a hacer esa demostración a través de la técnica de rebanados o de discos. Lo que vemos ahí es un cono. Voy a tomar un disco representativo, voy a tomar este disco. La altura de ese disco es un delta de h, es decir, que tomo una circunferencia dentro del cono, por decir algo, en este caso el ejemplo fue de 2, y la circunferencia que tomo por encima es 2.1, quiere decir que el delta de h, o el pequeño diferencial de h, es 0.1. Profe, eso no va a ser un cilindro porque está curvo, sí, es cierto, pero si yo tomara una circunferencia más cercana, por ejemplo un 2.001, eso tendría a ser igual o más parecido a un disco. ¿Qué es un disco? Un cilindro de altura muy pequeña. Podríamos decir que el volumen, ese delta volumen del cono es aproximadamente al volumen de un cono con altura muy pequeña, que es lo que vamos a decir acá. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono? Pi r a la 2 por un delta de h, un diferencial de h. Y si yo me pongo a hacer lo mismo para cada disco que yo puedo formar desde el suelo, en el caso del suelo, el primer disco tendría una base igual a la base del cono. A medida que voy subiendo, ese radio del disco se va disminuyendo. Y si yo hago esa sumatoria de todos esos delta de cilindros, el volumen de la sumatoria de todos esos pequeños cilindros, su volumen sería aproximadamente igual al del cono. ¿Cuál sería la dificultad? Que entre más preciso yo quiera el volumen, más discos me toca hacer. Para que sea exacto tendrían que ser infinitos discos donde la altura tiende a 0. Y eso ya es el concepto de integral. Entonces vamos a utilizar el concepto de integral acá. El volumen sería igual a la integral que va desde 0 a r. ¿Por qué 0? Porque aquí yo voy a notar de que la integral depende del diferencial de altura. Entonces yo miro los límites de la altura. ¿De dónde iría la altura? Desde 0, si supongo que es en mi plano cartesiano, hasta la altura máxima. En mi ejemplo, hasta 4. Pero yo lo quiero por un cono cualquiera, entonces sería desde 0 hasta h. Bueno, acá me equivoqué. Acá es h. Donde h mayúscula es igual a la altura del cono. Y el h de acá, ese pequeño h, es la distancia entre el vértice del cono al disco. Ese h se va haciendo pequeño cada vez. Por lo tanto, voy a integrar desde arriba hacia abajo. Cuando h valga 0, entonces el primer disco es un punto. Cuando h valga igual a la altura del cono, el radio de ese disco es igual al radio del cono. Vemos que se forma un triángulo rectángulo así. Lo vemos acá. Con la altura del cono, el radio del cono y esta generatriz se forma un triángulo rectángulo. Ahora, con la distancia del vértice al disco, al centro del disco, y el radio del disco, se forma otro triángulo rectángulo que está contenido dentro del triángulo rectángulo anteriormente descrito. ¿Eso qué implica? Que los triángulos son semejantes. Este triángulo es semejante con este, por el teorema ángulo-ángulo. Profe, ¿cuáles ángulos? Este ángulo de acá es igual para los dos triángulos. Y acá se forman ángulos de 90, entonces ya tenemos dos ángulos. Obviamente por sumatoria de triángulos son los tres, pero el teorema habla de solamente dos ángulos. Con dos ángulos yo puedo mostrar que dos triángulos son semejantes. Entonces este triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Sacando las constantes de proporcionalidad, entonces este h minúscula dividido con esta h mayúscula, porque son lados homólogos, eso lo vimos en el tema de semejanza de triángulos. Esa división da igual a este r minúscula dividido en este r mayúscula. Profe, ¿para qué está haciendo eso? Porque si noto acá, el volumen de este cono depende de dos variables. Y yo solamente puedo integrar con respecto a una variable. Obviamente en el curso de cálculo integral con varias variables sí se puede, pero que es una integral doble, pero hasta el momento nosotros no hemos visto eso. Entonces lo voy a hacer con integral sencilla, simple.
donde depende de solamente un parámetro. Entonces yo necesito expresar este r al cuadrado en términos de h. O al revés, expresar h en términos de r, que es lo que vamos a hacer acá. Y se puede. Lo que pasa es que si cambio la variable me toca cambiar los límites de integración. Pero lo puedo hacer también. Entonces este h mayúscula lo paso a multiplicar, que haría que esta altura del cono es igual al radio multiplicado por esta constante dividido por esa constante. Entonces lo que estamos diciendo acá es que h es directamente proporcional a r minúscula. Derivando, porque me interesa sacar ese diferencial de h, el diferencial de h es igual, como eso es una constante que multiplica el radio, no se deriva, multiplicada por la derivada del radio, que es un diferencial de r. Entonces voy a cambio el diferencial de h por la altura del cono dividido por el radio del cono por diferencial de r. Me toca cambiar esos límites de integración, porque ya mi variable es r. Entonces miremos cómo cambia r. Nosotros dijimos que íbamos a hacer los discos desde la punta hacia abajo. En la punta, ¿cuánto mide el radio? 0. Si yo formo un disco ahí, el radio mide 0. Entonces la integral empieza desde 0. Hasta el último disco, que es el de acá. ¿Cuánto mide el radio del disco? Sería igual al radio de la base del cono. Entonces voy a poner mis límites de integración desde 0 hasta r. Esta es la parte más difícil del ejercicio. De ahí en adelante es simplemente aplicar lo que ya hemos visto en clase, integrales. Si hay constante multiplicando la función la sacamos, el pi sale, esto es constante, constante sale. Esto queda fuera multiplicando. La integral de r a la 2 por diferencial de r, como la variable es r, entonces integramos. ¿Cómo se integra? Se le suma 1 al exponente, 2 más 1 daría 3, dividido por el exponente, que es 3. Evaluado, ya aplicando acá el segundo teorema fundamental del cálculo, desde 0 hasta r mayúscula. Este 3 también es constante, va a salir. Obviamente sigue dividiendo, entonces quedaría pi por h sobre 3r. Entonces tomamos la variable que es r minúscula, lo evalúo en el límite superior, que es el radio de la base del cono, r a la 3 menos este r, que es el radio del disco, evaluado en el límite inferior, que es 0. Y se hace la resta. R al cubo menos 0 daría r al cubo, entonces quedaría pi por h r al cubo sobre 3r. Entonces estos son factores iguales, se cancela esta r con una de acá, entonces quedaría pi por h por r al cuadrado sobre 3. O lo que es lo mismo, como nosotros lo trabajamos, pi r a la 2 por altura dividido 3. De esta manera ya acabamos de demostrar que el volumen de un cono circular recto sí es igual a pi por radio al cuadrado por altura, donde r es el radio de la base, h es la altura del cono dividido en 3. Espero que te haya servido el video, que hayas aprendido mucho. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y además te invito a que visites mi página web. Muchas gracias.